Este tema les permite solucionar todos los edificios de aquí en adelante que ustedes quieran por análisis sísmico, ¿vale? Entonces, cuando uno habla de análisis modal espectral es porque tú tienes que basarte en tu espectro normativo, ¿cierto? Hay espectro normativo. De ahí viene el asunto. Recuerden que una estructura que tiene dos graditos de libertad como esta, ¿cuántos periodos va a tener apropiadamente? ¿Cuántos periodos va a tener esa estructura? Pero que ustedes hayan aprendido. ¿Cuántos periodos? Una cosa son los modos de vibración y otra cosa son los periodos de vibración. Bueno, entonces parece ser que no la tienen clara, ¿no? Vamos a identificar qué es lo que pasa y con esto aplicamos muchas cosas, ¿vale? Este es tema de especialización, tema de nivel alto, ¿vale? Entonces, fíjense aquí, muchachos. Entonces, cuando tú tienes una estructura, tú tienes un edificio, con el edificio tú tienes aquí, lo que dice aquí, tienes n grados de libertad, muchos grados de libertad, ¿vale? Por eso se llama así análisis dinámico de varios grados de libertad. ¿Ok? Entonces, mira, una estructura la podemos conectar por medio de las juntas y tiene la posibilidad de generar diferentes desplazamientos ante cualquier solicitación, y ese conjunto de posibles desplazamientos representa los grados de libertad de la estructura. A ver, esto ustedes sí lo conocen, ¿cierto? Ese es un grado de libertad en el espacio 2D. Ese es un nodo que está en 2D. Ustedes recuerdan que cuando tenemos un grado de libertad en 2D, un nodo tiene la posibilidad de tener esos grados de libertad, un horizontal, un vertical y un giro. Pero cuando ya nos vamos al espacio tridimensional, a un espacio 3D, un nodo en 3D, ustedes ya saben que es obviamente en 3D un nodo tiene estas posibilidades de giro. O sea, en otras palabras, si nosotros queremos definir qué pasa con un grado de libertad en el espacio, tenemos esos grados de libertad que nos permiten determinar qué está pasando en cada grado de libertad. ¿Qué está pasando con ese nodo en el espacio? ¿Listo? Bueno, ahí tenemos un pórtico en 2D. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como estamos analizando un pórtico en 2D, en el espacio bidimensional, entonces tenemos 18 grados de libertad. ¿Por qué? ¿Qué tenemos estos grados de libertad? 3, y lo multiplico por esos 6 grados de libertad, 18 grados de libertad. ¿Listo? Pero bueno, ¿qué pasa, muchachos? En análisis estructural 2, a uno le explican que cuando uno hace el análisis de una barra, esta barra se considera axialmente indeformable. ¿Lo recuerdan ustedes? Se considera axialmente indeformable. De ahí parte mucha de la teoría para plantear la matriz o para poder hallar las matrices de rigidez, ¿cierto? De ahí parte. Si no lo recuerdan, tienen que volverlo a consultar. Bueno, ¿qué pasa si consideramos que una viga es axialmente indeformable? ¿Por qué se la considera axialmente indeformable? Porque los desplazamientos en su propio eje, tanto de una columna como de una viga, son chiquitos. Por eso se desprecia. ¿Listo? Por eso se desprecia. Entonces, como esas deformaciones axiales son muy pequeñas para vigas y columnas, se desprecian esos grados de libertad, y obviamente vamos a tener, si desprecias este grado de libertad horizontal y este grado de libertad vertical, debido a que las deformaciones axiales son muy pequeñas, pues entonces
entonces vas a tener una reducción de los grados de libertad. Vas a tener solo estos giros. Estos giros. Esos son los giros que vas a tener en cada grado de libertad. Claro, cuando tú le aplicas una carga lateral, vas a tener entonces un desplazamiento de cada nivel. Eso ustedes lo conocen muy bien. ¿Listo? Es más, eso es lo que uno utiliza para poder armar la matriz de rigidez. Recuerdan que la matriz de rigidez es fuerza es igual a K por U o X, ¿no? Eso es lo que uno conoce. ¿Listo? Bueno, listo, chicos. Cuando se diseñan estructuras ante sismos, los grados de libertad se dividen en dos. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan este concepto? Cuando diseñamos estructuras, los grados de libertad se dividen en dos. ¿Cuáles son? ¿Quién lo recuerda? Grados de libertad estáticos y grados de libertad. ¿Cuáles son los otros? Muy bien, grados de libertad dinámicos. Grados de libertad estáticos, que representa el número de coordenadas independientes necesarias para describir el desplazamiento de todos los nodos del sistema. ¿Por qué son importantes? Porque esas nos permiten definir el tamaño de la matriz de rigidez, ¿cierto? Eso sí lo recuerdo, ¿vale? Listo, acá está el otro, grados de libertad dinámicos, ¿no? Son grados de libertad dinámicos. ¿Para qué nos sirven los grados de libertad dinámicos, muchachos? ¿Para qué nos sirven los grados de libertad dinámicos? ¿Para qué sirven los grados de libertad dinámicos? Muchachos, no se preocupen con la tarea, me la entregan el viernes, ¿vale? Me la entregan el viernes con lo que les falta. Presten atención a este tema que sí quiero que lo aprendan. ¿Listo? No se preocupen. Concéntrense en este tema porque se los aseguro que ese tema es bien importante. ¿Listo? No se preocupen por eso. Si pues no alcanzaron a hacerlo bien, lo entregan el viernes sin problema. ¿Listo? Pero sí presten atención. Es vital. Listo, chicos. Grados de libertad dinámicos. Entonces, representan el número de coordenadas independientes para definir el desplazamiento de las masas. Estos definen el tamaño de la matriz de masa de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hace uno, chicos? Esto me imagino que lo miraron en concreto armado, algunos lo miraron en concreto armado 1 o en estructuras, que lo miran, ¿no? Estructuras 1. Si tú tienes una estructurita pequeñita, así, así. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes, chicos? Calculan todo el peso de esta estructura y todo lo concentran aquí, ¿cierto? Eso sí lo hicieron, ¿en estructuras 2 o estructuras 1? 1, por allá, Llegas y calculas todo lo que está acá y lo concentras acá. Las masas se concentran por nivel. Eso es lo que uno hace. ¿En qué materia miraron eso? Análisis estructural 1. 2. No me acuerdo. Listo, chicos. Bueno. Entonces, si nosotros queremos lo que acabo de pintarles allá en el tablero, si nosotros queremos saber ¿qué está pasando con esa masa? Entonces recurrimos a los grados de libertad dinámicos. Imagínense. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra los grados de libertad estáticos de cada nodo. Listo. Listo, chicos. Bueno, entonces, fíjense acá. ¿La anterior está bien? No. Listo, entonces fíjense en esto, chicos. Aquí pues estoy tomando, obviamente, solo un nodo, pero pues obviamente esa estructura tiene más nodos, ¿no? Tiene más nodos, sino que no la quería saturar. Pero cada nodo de la estructura, pues
pues tiene estos grados de libertad. Esos son los grados de libertad estáticos. Listo. Tiene 3 desplazamientos y tiene 3 rotaciones. Los grados de libertad dinámicos de cada nodo se hace generalmente esto. Concentras la masa y la masa puede tener los siguientes grados de libertad. La masa puede tener una traslación en Y, puede tener una traslación en X y la masa puede girar. Eso es lo que pasa en el piso, puede girar. Entonces tenemos 2 desplazamientos y una rotación. Pero realmente la masa también debería tener 6 grados de libertad. Que la masa puede hacer eso. Sino que vamos a mirar algo que se llama condensación. Y la condensación nos permite a nosotros asumir que solo va a tener estos grados de libertad. ¿Listo? En otras palabras, chicos, desde ahí ustedes ya están viendo que si esta estructura tiene 2 masas, tiene 2 masitas, masa 1, masa 2, ¿cuántos grados de libertad dinámicos va a tener esa estructura? Excelente, 6. ¿Listo? 6 grados de libertad. ¿Vale? Bueno, chicos, vamos ahora acá. Los grados de libertad translacionales X y Y rotacional estáticos son dependientes, pues obviamente esos van a ser dependientes de los grados de libertad dinámicos. Se mueven de la misma manera. Y eso nos permite introducir este concepto que es tan importante, que se llama diafragma rígido. Es un concepto muy importante que se llama diafragma rígido. Cuando ustedes le dicen diafragma rígido, ¿qué se les viene a la mente? Que trabaja como uno solo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí les pongo este celular. Si yo tomo y si yo la someto a un empuje, pues obviamente como es rígido, es completamente rígido, pues el desplazamiento, ustedes miran acá, este desplazamiento acá va a ser lo mismo que el desplazamiento que se te presenta acá. Por eso se suelen llamar diafragma rígidos, porque se mueven de forma rígida. Esa es una suposición, chicos, es una suposición, porque realmente hay que verificar mediante nuestro modelo matemático que realmente se está comportando como modelo, como un diafragma rígido. No es simplemente decir, ah, sí, es un diafragma rígido porque así lo dice la norma. Por ahí hay un error. Hay que comprobarlo matemáticamente. Van a ver que eso se puede hacer. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces fíjense. En la mayoría de las edificaciones, las losas entre piso tienen una rigidez en su plano significativamente seguros. Eso hace que el piso se comporte como una placa indeformable en su propio plano. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia de que sea un diafragma rígido es que todos los puntos del mismo nivel, aquí está la clave, se mueven solidariamente, lo que yo les acabo de decir. Entonces no necesitamos rastrear cada columna individualmente, sino el centro de masas del nivel. ¿Listo? Hasta ahí conceptos claros, ¿cierto? Es importante que lo tengan claro, ¿sí? Vale, listo, chicos. Entonces ahí está una imagen que es lo que yo les quería decir. Este es un diafragma rígido. Porque como ustedes se pueden dar cuenta, el desplazamiento que se te va a presentar aquí es el mismo desplazamiento que se va a presentar acá. Por eso se lo considera diafragma rígido. Pero en algunas edificaciones no están así, muchachos. En algunas edificaciones se puede presentar este tipo de comportamiento, como ustedes lo están viendo aquí. Eso quiere decir que no es un diafragma rígido, sino que es un diafragma flexible. Entonces, matemáticamente, tú tendrías que llegar a comprobar cuál es el comportamiento de tu estructura. Si tu comportamiento de la estructura es así, entonces tú lo dices, listo, es un diafragma rígido. Entonces, ¿qué se suele hacer en el modelo matemático? Cuando yo les hablo del modelo matemático, es su modelo de software. ¿Listo? Ese es el modelo matemático. ¿Por qué matemático? Porque ese modelo
te capta todas las propiedades de todos tus elementos estructurales y todas las cargas que tú le vas a colocar. ¿Listo? Bueno, por lo tanto, muchachos, en principio, tu diafragma lo debes definir como un diafragma flexible. En el software va a aparecer semirígido. Lo vamos a ver. En principio hay que hacer eso. Una vez que tú compruebas de que el diafragma no se comporta así, sino que se está comportando así, entonces en tu modelo matemático lo pasas de semiflexible o flexible, a rígido. Ese es el procedimiento correcto, ¿vale? Listo, muchachos. Vamos para acá. Los movimientos que dominan la masa. La energía de un sismo o una carga dinámica excita principalmente los modos de vibración que desplazan las grandes masas. O sea, en otras palabras, van a ver algunos periodos de vibración que son yo diría que serían los tres primeros, que son los que más excitan la masa. Cuando dice que excita la masa, quiere decir que son los que más masa mueven cuando la estructura está vibrando. Entonces, de allí ya les voy a decir que este sistema tiene la posibilidad de hacer esto. Este es un modo de vibración. Pero también esta estructura tiene la posibilidad de hacer esto otro. ¿Listo? Tiene la posibilidad de hacer esto. Esos son los modos de vibración. Y esos modos de vibración van a excitar o van a hacer que estas masas empiecen a trabajar. ¿Listo? Que aporten masa al sistema. Bueno, listo, chicos. Vamos un poquito más allá. En un plano bidimensional, un cuerpo rígido solo puede tener traslación en X, traslación en Y y la rotación, esta rotación, en un plano bidimensional. Pero en el espacio tridimensional existen 6 grados de libertad. Recuerden, 6 grados de libertad y estamos hablando de dinámicos. Pero entonces aquí hacemos algo importante. Recuerden que estos 6 grados de libertad es la cantidad mínima de parámetros independientes que te permiten definir completamente la posición, orientación de tu objeto en el espacio, en este caso, de una cosa, ¿listo? O de un punto de una cosa. Las 3 traslaciones, tú vas a tener una traslación en X, una traslación en Y y una traslación en Z, o sea, vas a tener traslación en un sentido, traslación en el otro sentido y vas a tener también traslación en Z, vas a tener ese desplazamiento. Entonces, estos representan el movimiento del centro de masa a lo largo de los 3 ejes ortogonales. Como les digo, movimiento de izquierda a derecha, que es X, movimiento de adelante hacia atrás y el movimiento vertical. Ascenso o descenso. ¿Listo? Y las 3 rotaciones son estas. 3 rotaciones que se pueden presentar alrededor de los ejes. Rotación en X, rotación en Y y rotación en Z. Representan el giro del cuerpo alrededor de cada uno de esos ejes. Pero bueno, ¿qué se hace? En el análisis sísmico de edificios, aunque el edificio es un objeto 3D, aplicamos lo que se llama condensación cinemática, se llama así. O sea, asumimos que la masa de cada piso está concentrada en nuestra lámina rígida, nuestro diafragma. Eso es lo que se asume. Bueno, ¿qué pasa, muchachos? ¿A foto? ¿O sí? ¿O lo están grabando? Me dicen. ¿Ya? Listo, chicos. Bueno, entonces, ¿qué se hace, muchachos? Se desprecian grados de libertad verticales y de flexión. Entonces, vamos a mirar. Al considerar la losa como diafragma rígida, cuando tú consideras que tu losita es un diafragma rígido y se va a mover así, entonces lo que tú estás haciendo es amarrar los grados de libertad de muchos nudos a solo 3 grados de libertad maestros. O sea, es que imagínate lo que pasa. Imagínense, chicos, lo que pasa. Aquí en este modelo que ustedes tienen aquí, hay masa por todos lados. Si hubiera una columna aquí, nos tocaría concentrar la masa acá, nos tocaría concentrar la masa acá. Todo eso. Esto tiene masa en todo lado.
tiene masa en todo lado. Pero como se lo considera como diafragma rígido, entonces la masita se te concentra. Esa masa se te concentra aquí. Como se concentra esa masa allí, pues tenemos una simplificación bastante grande. Porque imagínate tener que analizar nuestros modelos matemáticos con todos esos nudos que tienen o tienen masa. Sería un problema hasta para el computador demasiado grande, inmenso. Ya con los computadores que tenemos no podríamos hacerlo fácilmente, ¿cierto? Tendríamos que tener un computador responsable. Entonces, y es en serio muchachos, un computador responsable para que pueda solucionar este tipo de cosas, porque serían matrices inmensas. Gracias a que se puede hacer condensación estática, tenemos 3 grados de libertad y amarramos todo, lo amarras, todos los nudos los amarras a tu nudo maestro. Entonces con eso solucionamos muchas cosas. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿por qué ignoramos los otros grados de libertad? O sea, ¿por qué se ignoran estos grados de libertad? Porque solo nos estamos quedando con 3. Ignoramos 3. ¿Por qué razón? Vamos allá. Primero, la rigidez axial. Las columnas son extremadamente rígidas ante cargas axiales verticales en comparación con su rigidez lateral. Como la fuerza necesaria para mover el edificio en Z es tan grande, la deformación resultante es despreciable, cercana a cero. Por eso les decía en la primera diapositiva que las columnas y las vigas se consideran axialmente indeformables. No es que no exista deformación, sí existe, pero son tan pequeñas que por eso se anulan. Gracias a eso también podemos ignorar los grados de libertad verticales, o sea, el grado de libertad UZ, y con eso nos quitamos ese problema. Pero también podemos hacer lo siguiente. Las frecuencias naturales, cuando yo les hablo de frecuencias naturales, indirectamente también les estoy hablando del periodo de vibración de la estructura. Que la frecuencia, si tú divides, o la frecuencia la podemos llevar fácilmente mediante una operación matemática que es 2pi entre W, la frecuencia natural se suele denominar W, y el periodo es igual a 2pi entre W, pues obviamente esta frecuencia natural está hablando de periodos. Entonces, cuando hablamos de periodos, estamos mirando las propiedades dinámicas que yo les mostré allá en la estructura. ¿Listo? Entonces, fíjate aquí lo que dice. Las frecuencias naturales asociadas al movimiento vertical son muy altas y por lo general no son excitadas significativamente por los componentes horizontales del sismo. Quiere decir que el componente vertical del sismo muy seguramente no te va a excitar la masa. Por esa razón, por esta razón que está aquí y por esta razón que está acá, es las razones que están detrás de por qué uno puede ignorar este grado de libertad. ¿Listo? Estas razones que estamos. No se duerman, chicos, que me pasan el sueño a mí. No se duerman, que me pasan el sueño a mí. ¿Listo? Bueno, vamos acá. Aportación de masa. Esta es una de las razones por las cuales estos giros se suelen despreciar. El movimiento de balanceo, o sea, rotaciones fuera del plano, estas rotaciones, rotación en X, rotación en Y, moviliza mucho menos energía inercial en comparación con el cortante del piso y la torsión misma. Y aquí está una de las razones. Si UZ es aproximadamente 0, como yo les decía, entonces estas rotaciones de balanceo, pues como es un brazo y esa es muy pequeñita, entonces obviamente van a ser 0. Entonces por eso también se suelen despreciar. Esas son las razones por las cuales se desprecian. Si se desprecian estos 3 giros por estas razones que están aquí, se hace eso se llama hacer condensación cinemática. Entonces por esa razón es que tu edificio te va a quedar bajo estas 3 condiciones. Ya solo vas a tener desplazamientos en X y desplazamientos en Y y rotación en Z. ¿Quién me explica entonces por qué es que sucede esta condensación estática, esta condensación dinámica? ¿Cuáles son las razones?
porque la fuerza para generar desplazamiento en Z es muy grande y al ser ese desplazamiento cero vuelve cero los giros de Y y de X. Exactamente, ¿no? Ok. Exactamente. Se hacen muy pequeñas, entonces. Por eso se desprecian. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora, la otra pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué razón uno considera diafragma? ¿Por qué razón uno puede amarrar? Ya les di la respuesta. Porque uno puede amarrar toda la masa de los diferentes elementos a el centro de masas de esta losa. ¿Por qué razón? Al ser brillo se comporta en cualquier sentido igual. Muy bien, esa es la respuesta. Ok, listo, chicos. Bueno, entonces hasta ahí con esa introducción a esto ya sabemos cómo tratar un edificio, la parte dinámica. Por eso, mira, cuando tú tienes un edificio de 10 pisos, ¿cuántos grados de libertad dinámico tendrías? 30 grados de libertad dinámicos. Pero puede ser, muchachos, puede ser que con 10 grados de libertad les cumpla un requisito que tiene la norma. La norma NCR y todas las normas del mundo mundial te dicen que los grados de libertad que tú utilizas deben ser capaces de movilizarte más del 90% de la masa. ¿Eso lo han escuchado? Sí, deben haber escuchado eso. ¿Sí? Sí, José, ¿dónde lo has escuchado? Ya me olvidé tu nombre. Juan. Exacto, en análisis 2. Debe ser capaz de excitar el 90% de la masa. Entonces, si con 10 grados de libertad tú excitas el 90% de la masa, bien, pero si necesitas más, tienes que meterle más grados de libertad hasta que el 90% de participación de la masa se cumpla. Esto es un requisito de la norma. Entonces, ya estamos aquí, ya pasamos esto, ahora sí nos vamos acá. Grados de libertad laterales, traslación en X y traslación en Y. Entonces, ¿por qué son importantes? Estos grados de libertad laterales son los que causan el cortante de piso. O sea, son los que causan que exista lo que nosotros lo llamamos acá abajo. ¿Cómo lo llamábamos aquí a este? B, ¿cierto? El cortante basal. Esos grados de libertad son los que te permiten identificar esto. Claro, pero vas a tener grados de libertad en este sentido y en este otro sentido, porque tienes grados en el espacio que se van a mover en un sentido que lo vamos a llamar X y en el otro sentido que lo vamos a llamar Y, o como quieran llamar ustedes sus X, ¿vale? Entonces, vamos aquí al otro. El grado de libertad torsional, o sea, la rotación. Ese grado de libertad es el que nos permite conocer el giro del edificio en plano. Aquí tengo un edificio, mira, un edificio de varios pisos, N pisos, y aquí tengo grado de libertad de la dirección X, grado de libertad de la dirección Y, pero también tengo rotación. Entonces, estos grados de libertad nos permiten conocer el cortante de piso. Y este grado de libertad rotacional nos permite conocer qué está pasando con el edificio cuando el edificio hace esto, cuando el edificio rota. Porque en los edificios suele pasar eso que está aquí. ¿Listo? Suele pasar eso que está aquí. Entonces nosotros debemos determinar qué pasa aquí. Punto muy importante, chicos. Punto muy importante. Es preferible que el primer grado, el primer periodo o tu primer modo de vibración de la estructura sea traslacional, o sea que haga esto. Si el edificio se está moviendo, que haga esto, el primero, y que el segundo también te haga esto, que te haga esto. El más importante, es muy importante que la estructura se mueva así, en X, y se mueva así. Recomendación importante. Y que el tercer grado, el periodo 3 y su modo de vibración, ese sí puede hacer ya, puede ser rotacional. Pero los dos primeros, esfuérzate porque sean traslacionales. ¿Listo? Es una recomendación que les hago. Y ya lo van a ver cuando hagamos nuestros modelos matemáticos. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Fíjense acá.
Tenemos nuestro edificio. ¿Hasta ahí alguna pregunta, perdonen muchachos? ¿O está comprendido todo? Pregunten. ¿Está comprendido todo hasta ahí de lo que hemos hablado? ¿O algo raro? ¿Sí? ¿No qué? No hay nada raro. ¿Vale? ¿Por acá? ¿No? Todo bien. Listo. Entonces, fíjense chicos. Aquí tenemos nuestro edificio con varios pisos. Aquí tenemos las fuerzas externas y aquí tenemos nuestra masa. ¿Vale? Tenemos nuestra masa. Aquí tenemos los desplazamientos que sufre la estructura debido a estas fuerzas externas. ¿Listo? Entonces, esta ecuación sí la deben conocer, ¿cierto? ¿La conocen o no la conocen? Jamás la han visto. Esta es la famosa ecuación de movimiento de un edificio. Esta es la famosa ecuación de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo aquí? ¿Verdad que sí la conocen, muchachos? ¿Conocen este término que está aquí? Sí, lo conocen, porque es la rigidez por el desplazamiento, y estos tuvieron y se cansaron de verlo en un semestre, ¿no? Y estaban, dijo un amigo, estoy tísico con matriz de rigidez. Pero aquí la seguimos viendo. Que siga en la parte de las estructuras la mirará toda la vida. Esta está aquí, ¿la conocen chicos? Claro que no. Segunda ley de Newton, ¿no? Esta es masa por aceleración, ¿cierto? Sí, la conocen, ¿no? También la conocen. Eso lo miraron en física. Y esta que está aquí es la velocidad por el amortiguamiento. Entonces, ¿qué pasa con una estructura? Una estructura tiene una matriz de masa. Se conforma con una matriz de masa. Está conformada con todas estas masas que están aquí. Esta es una matriz. Esta es la matriz de amortiguamiento y esta es la matriz de rigidez de la estructura. Y esto que está acá, estimados estudiantes, es lo que se llama el sismo. Y ahora la vamos a ver de dónde sale. Entonces, fíjate algo interesante. La masa por la aceleración, el amortiguamiento por la velocidad, la rigidez por esta que está aquí, se opone a la fuerza, se oponen a la fuerza sísmica. ¿Sí se dan cuenta que está pasando eso? Porque aquí hay una ecuación que está igualando los dos términos. Esta matriz, esta ecuación es la ecuación de movimiento que rige o que nos ayuda a solucionar todas las estructuras que ustedes se imaginen. Sino que uno, como hace en el computador, uno ni la mira esto, pero internamente esto es lo que soluciona nosotros. Vamos acá, fíjense aquí. F y X, aquí está F y X, son vectores de fuerza y desplazamiento respectivamente. Matriz, acá es la matriz de rigidez, es simétrica, con valores propios positivos, y M es la matriz de masa y es diagonal, debido a que la masa está concentrada en cada piso. Vamos a ver, esto que está aquí, se los voy a explicar en breve. ¿Listo? Entonces, podemos construir así nuestro vector de fuerzas, podemos construir así nuestro vector de desplazamientos, y esta es nuestra masa. Bueno, listo chicos, vamos acá. Esta es la ecuación de movimiento, la coloco aquí, y les comento que son matrices que son cuadradas. ¿Qué quiere decir que las matrices son cuadradas? Cuadradas y simétricas. ¿Qué quiere decir que son cuadradas primero? Que son de n por n, ¿sí o no? N filas, n columnas, ¿cierto? N y m son iguales, tanto las filas como las columnas, y que también son simétricas. Ustedes miraron esto en matriz de rigidez, ¿no? Una matriz simétrica, se dieron cuenta cuando armaron la matriz de una barra que está sometida solamente a flexión, que era simétrica, ¿no? ¿Recuerdan eso? O sea, quiere decir que la componente de la diagonal, bueno, aquí se lo recuerdo porque ya lo estoy viendo que mandan la cabeza por otro lado. Aquí tienen una matriz y ustedes se dan cuenta que los términos que están acá son los mismos que están acá, ¿no? ¿Sí me recuerdan eso?
Eso era en matriz de Vitres, Es lo que se comprobaba. Pues lo Bueno, estaba haciendo bien. vamos acá. Eso es lo que se comprobaba. Pues Entonces, recién estaba haciendo bien. esto es aceleración, esto es velocidad y esto es desplazamiento. Aquí está. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es, en otras palabras, como tenemos una, aquí miren, ¿no? Esta ecuación que ustedes están viendo aquí, ¿qué tipo de ecuación es? ¿Qué tipo de ecuación es, chiquillos? ¿Cómo así? ¿Qué tipo de ecuación es esta? No, es segundo grado. Es una ecuación diferencial, ¿no? ¿Por qué es una ecuación diferencial? ¿Recuerda? Porque tiene derivadas. Nota que aquí tiene dos derivadas y aquí tiene una derivada y acá tiene dos derivadas. Entonces es una ecuación diferencial. ¿Cómo se soluciona eso? Pues eso es lo que tenemos que solucionar, chiquillos. ¿Tú eres matemático? No, porque el otro te está haciendo mirar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se sintió en ecuaciones diferenciales. ¿Se sintió como así? No se fue con la materia. Ah, no. Eso. Excelente. X. Bueno, eso es bueno, muchachos. No me preocupo tanto, porque sé que ya Pero saben. ahí, Fíjense aquí, muchachos. Entonces, eso es lo que pasa. Podemos construir vectores. Y también aquí tenemos un R. Aquí hay un R. Ese R se llama así, se suele llamar así. Vector de influencia de arrastre o dirección del sismo. Se suele llamar así. Hasta ahí ya algo chino, algo difícil, sí, ¿no? Ya están apareciendo cosas como feas, ¿no? No se preocupen, eso es más fácil que preguntar. Esta ecuación, no hay nadie calvo aquí, ¿no? Esta ecuación es lineal, porque la respuesta es proporcional a la situación sísmica. Dame ese lado, bueno. Listo, muchachos. De esta ecuación que ustedes están mirando acá, ustedes se dan cuenta que la masa es algo importante, ¿no? Por esa razón aquí te dice la fuerza es proporcional a la masa. Por tal razón es importante proyectar edificios con bajo peso. Bajo peso, es muy importante por esa razón. Si tienes un edificio con alto peso, alta masa, pues obviamente vas a tener problemas, se te va a presentar problemas. Entre más masa tengas, la fuerza sísmica va a ser mayor. Y ahí es donde vas a tener problemas. ¿Listo? Bueno, vamos a deducir esa ecuación. ¿De dónde sale esa ecuación? Entonces ahí tenemos nuestro sistema de referencia fijo. ¿Cómo lo llamábamos nosotros en análisis estructural 2? ¿Cómo se llamaba? Este sistema de coordenadas, ¿cómo lo llamábamos? Lo llamábamos coordenadas globales. Pues este es un sistema de coordenadas newtonianas, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Aquí tengo mi edificio. Ahí tengo mi edificio. Está en 3D. Lo estoy analizando en 3D. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí le voy a aplicar mi sismo en la dirección X, ¿sí o no? Aquí le voy a aplicar mi sismo en la dirección X. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, entonces, acá, ¿qué tengo? Aquí tengo mi primer piso y voy a tener dinámicamente un grado de libertad que va a ir en X, un grado de libertad que va a ir en Y, y este que es rotacional. Obviamente va a pasar lo mismo en el segundo piso. Va a pasar lo mismo en el segundo piso. Entonces ahí tenemos los grados de libertad. Eso es lo que le puede pasar al edificio cuando yo lo someto a una fuerza o cuando es sometido a una fuerza sísmica. Pero fíjense que aquí hay algo curioso. Cuando uno está sometiendo al edificio a este sismo en la dirección X, va a tener un desplazamiento aquí en el terreno. Bien, es un desplazamiento en el terreno. Debido a que se presenta el desplazamiento en el terreno es que surgen las fuerzas sísmicas, ¿cierto? O sea, el edificio se ve afectado por ese desplazamiento. Entonces, fíjate lo que podemos hacer. Podemos decir que nuestro desplazamiento total en I, yo voy a llamar I a cada piso, a cada nivel, lo voy a llamar así,
desplazamiento total en cada grado de libertad I, entonces puedo decir lo siguiente. Puedo decir que ese desplazamiento total va a ser igual a este desplazamiento más lo que le pasa al edificio por haberlo sometido a ese sismo. Hay dos desplazamientos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo derivar esta ecuación. Puedo derivarla, esta ecuación. Al derivar dos veces esa ecuación, obviamente si ustedes la derivan, vamos a tener esta expresión aquí así. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer allí? ¿Qué puedo hacer allí? Puedo llegar aquí a mi ecuación del movimiento, donde, si ustedes la recuerdan, la ecuación del movimiento era la masa por la aceleración, pero la aceleración ya aquí ya se presentan, o ya la conforman dos, la aceleración del terreno y la aceleración que se va a presentar en el edificio. ¿Por qué se presenta esa aceleración en el edificio? Cuando yo la someto a una fuerza externa. Excelente, muy bien. Aquí tengo el amortiguamiento por la velocidad y aquí tengo la rigidez por el desplazamiento, igual a cero. Entonces fíjense, lo que hago es simplemente multiplicar la masa por esta aceleración y la masa por esta otra aceleración y la paso al otro lado. Recuerden, la aceleración absoluta va a ser la aceleración del terreno más la estructura, amortiguamiento relativo y desplazamiento relativo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Solucionar esta ecuación matemáticamente. Aquí tengo mi masa por la aceleración, aquí tengo el amortiguamiento por la velocidad, aquí tengo la rigidez por el desplazamiento y he pasado este m por este que está aquí al otro lado, pero he acabado de meter así este vector R. Este vector R simplemente es un artificio matemático, nada más. Se los voy a demostrar en este momento. ¿De dónde sale? Recuerden masa, recuerden amortiguamiento, recuerden rigidez. Este amortiguamiento, ¿a qué les suena a ustedes? ¿Ese amortiguamiento a qué les suena? ¿Qué es ese amortiguamiento? La disipación de la estructura. El amortiguamiento es el amortiguamiento natural que tiene la estructura. En concreto, ¿cuánto es? 0.5%. 0.05%. Se lo toma como 0.05%, ¿no? Bueno, listo. ¿De dónde sale ese? Fíjense aquí. Primero, hay que reconocer que esto que está acá es la fuerza sísmica. ¿Por qué es la fuerza sísmica? Porque aquí está ya involucrado el movimiento del terreno. Y aquí está también la masa. Entonces, fíjense en lo que hice yo aquí. Tengo aquí mi desplazamiento U1, mi desplazamiento U4, y simplemente esos dos desplazamientos le he sumado el desplazamiento que se presenta en el terreno en la dirección X. Entonces, el desplazamiento total en 1, este desplazamiento total en 1, en ese grado de libertad, va a ser, pues obviamente, U1 más UGX. Pero en el otro, U2 ya es 0. ¿Por qué es 0? ¿Por qué es 0 aquí? ¿Por qué? Excelente, el sismo está en X. Como ustedes se dan cuenta, este que está acá, al U4 se le suma en X porque también está en X. O sea, el sismo en X está afectando a los desplazamientos que yo tengo en esa dirección. Profe, ¿puedo colocarle aquí el sismo en Y? Sí, sí lo puedes hacer. En este ejemplo estoy considerando el sismo en X, simplemente como para explicar de dónde sale este vector R. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas ecuaciones? Estas ecuaciones las puedo expresar matricialmente de la siguiente forma. Puedo tomar esto como un vector, puedo separar esto y puedo separar esto. Ustedes lo miran aquí, así, matricialmente. ¿Alguna objeción con respecto a esa operación matemática? No, facilito, porque simplemente lo único que hice es tomarme este como factor común y sacarlo, y me quedó aquí este vector, que es el que nosotros conocemos como R. Representa el terremoto en dirección X. Entonces R, que es el que no sabíamos de dónde salía, es un vector que representa la dirección del sismo. En este caso, como tengo la dirección en X, pues se toma simplemente. ¿Listo? Por eso solo aparece
en estos grados de libertad que tienen que ver con estos. ¿Listo, chicos? Entonces, si no hay sismo, si este sismo no existe, y queremos desplazar la estructura, pues obviamente lo que tenemos que hacer es aplicar esta fuerza en estos grados de libertad. ¿Listo? En otras palabras, esto que ustedes miran aquí, cuando el sismo sí existe, es equivalente a esto que está acá. Esto que ustedes miran acá es lo que se llama, o lo que nosotros generalmente conocemos como fuerza horizontal equivalente. ¿Por qué razón? Porque esto que está aquí es equivalente a esto que está aquí. De ahí sale la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? De ahí sale la fuerza horizontal equivalente. Es una simplificación. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? Nada. Sencillo, ¿cierto? Muy sencillo, muy fácil. Bueno, vamos entonces a analizar lo siguiente. Vuelvo a mi edificio. Vuelvo a un edificio que tiene diferentes niveles. ¿Foto? ¿O ya está todo? Entonces vuelvo a un edificio que tiene diferentes niveles y les pongo muestra masiva. ¿Listo? Recuerden que acá tenemos el desplazamiento total, va a ser igual al desplazamiento del terreno más el desplazamiento que se te está presentando aquí debido a la aplicación de esa fuerza externa. Entonces, vamos ahora al tema que nos ayuda a empezar a solucionar todo nuestro sistema. Vamos a hablar de modos y frecuencias naturales de vibración. Aquí ustedes van a ver exactamente qué es. ¿Listo? Modos y frecuencias naturales de vibración. Entonces recuerden que tenemos nuestra ecuación, aquí está. Esta es nuestra ecuación de movimiento, ya sabemos de dónde sale, ya no es un acto de credibilidad, ya saben ustedes de dónde sale esta ecuación. Listo. Pero entonces, ¿qué pasaría si ustedes aquí en lugar de esta fuerza sísmica no tienen excitación? Esto es igual a cero. ¿Qué pasaría si la amortiguamiento no existe? Es igual a cero. Y solo tienen masa, aceleración, rigidez, desplazamiento. ¿Qué pasaría allí? Masa y rigidez. ¿Cómo se comportaría? Solo teniendo aceleración y solo teniendo rigidez. Pues que obviamente vamos a poder tener una solución más fácil al problema. Vamos a poder encontrar las propiedades naturales que tiene el sistema, basados en la masa y basados en la rigidez, que son fuerzas que se oponen a la fuerza externa. Pero entonces fíjate, vamos a ver acá. Entonces, por definición, la ecuación de movimiento de la vibración libre no amortiguada se llama así, vibración libre no amortiguada para sistemas de múltiples grados de libertad, se describe con la siguiente ecuación. Aquí está, mira la ecuación, en donde el amortiguamiento no existe y la fuerza externa tampoco existe. Como esas dos no existen, se llama vibración libre no amortiguada. Se llama así, vibración libre no amortiguada. Entonces, esta es una ecuación diferencial. Y como lo dice aquí, para solucionar esta ecuación diferencial, debemos buscar una función que satisfaga la ecuación. A solucionar, esto que está aquí me tiene que dar igual a cero. O sea, si quiero, en otras palabras, quiero decir que si esta que está aquí la despejo, la mando al otro lado, pues esa ecuación que yo encuentre me debe solucionar este sistema, debe ser una solución. Eso era en ecuaciones diferenciales. Ustedes generaron ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Sí. Sí, estoy seguro, ¿no? Antes eso es como que se llamaban matemáticas especiales, como que se llamaba así. Bueno, estoy hablando hace 27 tantos años que yo vi esa materia, pero se llamaba así. Entonces recuerden que M es la matriz de masa, ¿no? K es la matriz de rigidez elástica y aquí tenemos el vector de desplazamientos nodales y el vector de aceleraciones. Listo. ¿Qué ecuación puedo utilizar
para solucionar esta ecuación diferencial? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué ecuación puedo plantear para solucionarlo? Chicos, ¿cómo que no? Sí, hay algunas ecuaciones que te sirven para solucionar. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Cuando uno solucionaba una ecuación diferencial homogénea de segundo grado. ¿Recuerdan? Uno planteaba soluciones. ¿Sería que esta es una solución? ¿Recuerdan? ¿Y cuándo sabía que era una solución? Pues al derivarla dos veces. Cuando tú la derivabas dos veces, reemplazabas y te dabas cuenta que la igualdad se cumplía, ¿no? Esa era una solución. Entonces, fíjate, la propuesta es una propuesta y es la solución. La propuesta es una solución armónica. Entonces, fíjense lo que pasa. En vibración libre asumimos que todos los puntos de la estructura vibran en fase. Pasan por cero al mismo tiempo con una frecuencia determinada. Entonces, aquí está, fíjate. Esta es la ecuación que yo estoy proponiendo como solución a mi sistema. ¿Por qué se escoge esta ecuación? ¿Por qué les digo escojamos seno? Porque si la derivas una vez te da el coseno. Y si la derivas otra vez te da el seno, pero con un signo. Y entonces, si la reemplazas en la ecuación, ¿qué puedes hacer? Sacar factor común, la pasas al otro lado y chao el problema. ¿Sí o no? Eso era lo que uno hacía. No sé si lo recuerden bien. Bueno, aquí les muestro qué significa vibrar en fase. Vibrar en fase quiere decir que el techo, o sea, la cubierta, o sea, la masa del último nivel, llega a su máximo desplazamiento a la derecha, si está moviéndose a la derecha, y el segundo y el primer piso también están en su punto máximo a la derecha. Eso es vibrar en fase. Quiere decir, mira, que si yo tengo esto, aquí va a ser ese desplazamiento va a ser el desplazamiento máximo de este nivel. Pero vibrar en fase quiere decir que el de acá también está en su desplazamiento máximo. Entonces, esta ecuación nos permite hacer eso. Bueno, ¿qué significa misma frecuencia? La misma frecuencia quiere decir que todos los grados de libertad comparten el mismo periodo de oscilación. O sea, que no hay un piso que esté vibrando rápido mientras el otro va lento. Todos comparten el mismo periodo de vibración. Eso quiere decir esta expresión que está acá. Por eso se toma esta solución. Entonces, si la derivas una vez, vamos a derivar dos veces. Si la derivas una vez, te da esto. Si la derivas otra vez, te da esto, facilito. Sino que aquí aparece ya un signo negativo. Entonces, esta ecuación es la que la vamos a meter en nuestra ecuación de vibración libre no amortiguada. ¿Para qué? Para que nos quede en función de la masa y nos quede en función de la rigidez. Como la masa y la rigidez ya la conoces, solucionas todo. Solucionas el problema. ¿Qué tal son ustedes? ¿Qué tan buenos son ustedes para álgebra lineal? Tienen que ser buenos, porque álgebra lineal entra aquí entra álgebra lineal. Listo, chicos, entonces fíjense, la propuesta de esta solución armónica, la propuesta de esa solución armónica es un truco matemático que nos permite transformar una ecuación diferencial difícil de resolver en un problemita de álgebra lineal, que es fácil de resolver con matrices. Algo que sí quiero dejarles claro, chicos, es que recuerden que esta M es una matriz. Este K es una matriz. Por lo tanto, esta ecuación se llama en álgebra lineal una ecuación, un sistema de ecuaciones que están acopladas. No lo puedo solucionar fácilmente porque están acopladas. Tendría yo que, para solucionar un sistema de varios grados de libertad, de varios pisos, primero desacoplarlo. Desacoplarlo quiere decir que pueda tratar cada ecuación de este sistema
como una ecuación de un solo grado de libertad. Eso es un poquito denso lo que les estoy diciendo, pero ya lo van a ver que no es tan denso como uno piensa. Es fácil. ¿Listo? Entonces, fíjense. ¿Ahora qué hacemos? Entonces, aquí está nuestra ecuación de vibración libre, no amortiguada, pero ahora la hemos reemplazado. Recuerden que esto es la aceleración. Y recuerden que esto es la ecuación original que yo propuse como solución a mi ecuación diferencial homogénea de segundo grado. Entonces, como ustedes se están dando cuenta aquí, miren, este seno omega t por este ángulo es factor común el que está acá, con este fijo, es un factor común. Entonces lo desarrollo fácilmente, lo saco como factor común. ¿Y qué hago? O sea, me saqué como factor común omega cuadrado seno de dt y lo mandé al otro lado. Lo mandé al otro lado y me quedó mi ecuación de esta manera. Si yo a este omega al cuadrado lo llamo así, te va a quedar una ecuación más facilita. ¿Cómo se llama esta ecuación? Álgebra lineal, chicos. ¿Qué tipo de problema es este? Ustedes están frescos, chicos. Ese es el problema de los autovalores y autovectores. ¿Sí se recuerdan de eso? ¿Cómo que no? ¿Y cómo se solucionaba esto? Te sacabas el determinante. Este es el problema de autovalores y autovectores. Entonces, fíjate, este que está aquí, muchachos, son las frecuencias. Y este que está aquí son los modos de vibración o autovectores. Este es el famoso problema de autovalores y autovectores que lo miramos en álgebra lineal. Tienen que repasarlo. Eso sale ya, eso se los explican allá. Ese phi de dónde salió, No, lo dejé. Ahí sale. Solo simplemente me estoy llevando el seno, este que es aquí me lo estoy dejando. Y me lo llevo hacia el otro lado. Este lo estoy dejando. Porque este es el problema. No lo elimino. No lo elimino porque son los autovectores. ¿Y sabes qué son los autovectores? Son los modos de vibración de la estrella. Son estos. Aquí están. Esa variable contiene la forma, cómo te está, o sea, en otras palabras, son los modos de vibración. Ese phi contiene los modos de vibración. Contiene el phi 1 y contiene el phi 2. Phi 1, este modo de vibración, cuando la estructura se mueve así, y este phi 2 contiene el modo de vibración que está acá. Entonces lo necesito allí para solucionar este sistema. También, pues obviamente lo necesito para encontrar las frecuencias. Y las frecuencias nos van a poder ayudar a determinar los periodos de vibración de la estructura. Para eso lo necesito. Entonces, cuando tú llegas aquí, pues ya solucionaste el problema. Porque lo que tienes ahora que encontrar es los modos de vibración, los autovectores y las frecuencias. Pero solucionas el problema porque la rigidez sí la conoces y la matriz de masa también la conoces. Se soluciona el problema muy fácilmente. Entonces, un problema bastante complicado, que era una ecuación diferencial, lo llevas a solucionar por un sistema más fácil que es álgebra lineal. Todo esto tú no lo ves en el software, pero todo esto está haciendo el software. Por eso es que el software es tan caro. Y es bueno explicárselos a ustedes para que no cobren tan barato. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos acá.
para que el sistema anterior tenga una solución distinta a la trivial, porque pues obviamente la solución trivial es que phi será igual a 0, pero pues eso significa que el edificio no se mueve. Entonces, tenemos que solucionar esta parte que está aquí. ¿Cómo se soluciona esto que está aquí? Sacamos el determinante. Eso sí saben sacarlo, ¿cierto? Y tienen que sacarlo, porque van a hacer una tarea de eso para un edificio de 3 pisos. Sencillo, y lo van a hacer a mano. Pero, cuando ustedes lo solucionen a mano, se van a dar cuenta que todo lo que hace el software para ustedes es muy fácil. Yo voy a solucionar un problema sencillo y ustedes uno de 3 pisos. De 3 pisos es muy fácil también. ¿Listo? Hay varias formas de solucionar el determinante, ¿no? Eso es para que ustedes recuerden ya que eso se aplica. Entonces, aquí muchachos, esta es la ecuación característica. Ya al resolverla, esta se llama así la ecuación característica. Al resolverla obtienes los autovalores, donde W es la frecuencia angular natural del modo. Esa es la frecuencia que está aquí en radianes por segundo. Pero el periodo natural se calcula con esta expresión. Ahí ya podrías determinar los periodos de vibración de la estructura por análisis modal. Aquí está, es muy sencillo. Eso que ustedes en sus anteriores materias lo miraban como chino, aquí ya está explicado de una forma muy sencilla. Entonces, el periodo 1 se suele llamar el periodo fundamental de la estructura porque es el de mayor interés en ingeniería sísmica, porque moviliza mayor masa. Por esa razón es uno de los periodos fundamentales. Entonces, fíjate, una vez que tú hallas las frecuencias, las sustituyes en tu ecuación y puedes solucionar los vectores. Y los vectores son los modos de vibración de la estructura. ¿Listo? Entonces, cada autovector o modo de vibración, fíjate lo que dice aquí, describe la forma que adopta el edificio al vibrar a esa frecuencia específica. Entonces, cuando tú le aplicas una fuerza sísmica, los periodos de vibración, por ejemplo, el primer modo de vibración, aquí el primer modo de vibración te va a decir que es T1, vas a encontrar T1 y ese T1 te va a llevar a los modos de vibración de este modo. Entonces, esta es una forma como vibra la estructura. Aquí está, mira, está vibrando de esta manera. O sea, el edificio está haciéndose así. Está haciéndose así. Esa es una forma de vibración. Es un modo de vibración. Por eso se llama forma. No es un desplazamiento. No es un desplazamiento. Es una proporción de cómo se mueve la estructura. En otras palabras, si aquí se mueve 0.50, aquí se mueve 1. Está diciendo que acá se mueve el 50% de lo que se mueve acá arriba. Esta de acá te está diciendo que se mueve 0.30 hacia acá y que se mueve 0.6 hacia acá. Es otra forma de vibrar la estructura. Pues está haciendo la estructura algo así. Así. ¿Listo? Es una forma de vibrar la estructura. Entonces, este modo de vibración corresponde al periodo de vibración 2. Entonces, cuando tú te hallas estos periodos de vibración de la estructura, te puedes encontrar los modos de vibración de la estructura. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Hasta ahí hemos hablado sobre eso. Bueno, es importante notar, aquí lo tengo, no son desplazamientos absolutos, o sea, no vayan a confundir, por favor, modos de vibración con desplazamiento. No lo son. Simplemente es una proporción, como lo que les acabé de decir. Eso es simplemente lo que significan los modos de vibración. Quiere decir que si acá se está moviendo el 100% del desplazamiento, acá se está moviendo el 50% del desplazamiento. Así de sencillo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hallar. Bueno, por convención se suele normalizar respecto a la matriz de masa lo siguiente. Esto lo vamos a ver ahorita y se los voy a explicar un poquito mejor para que entiendan qué significa.
Esta I de álgebra lineal, ustedes si la conocen, ¿qué es? No, y hasta incluso en la matriz de rigidez, en análisis estructural lo vieron. ¿Qué significa esta I? La matriz de identidad, que es una matriz compuesta de... ¿Y dónde están los unos? En la diagonal principal, ¿no? Esta sí la veo. Entonces, este es una propiedad que se conoce como propiedad de ¿qué? Ortogonalidad, ¿no? ¿Recuerdan ustedes eso? Chicos, álgebra lineal. Bueno, ortogonalidad de los modos, aquí está, ahí se los explico, ahí les recuerdo, mejor dicho, para que no vayan a decir que soy mala gente. Una propiedad crítica para el análisis por superposición modal es que los modos de vibración son ortogonales. Y esta ortogonalidad es bastante importante conocerlo. ¿Qué quiere decir eso? Mira, la propiedad de ortogonalidad quiere decir que si tú multiplicas un modo de vibración traspuesto, porque este que está acá, fíjate, este que está acá te va a dar un modo de vibración. Este te va a dar un modo de vibración, te va a decir modo de vibración del nivel 1, este llamémoslo así, nivel 1, del modo de vibración 1, y este que está acá te va a decir modo de vibración 2 del modo de vibración, o componente de vibración del modo de vibración del segundo nivel del primer modo, 2, 1, primer modo, nivel. ¿Listo? Entonces, aquí lo que te está diciendo que este es un vector, y este vector lo tienes que transponer, entonces si lo transpones te va a dar algo así, ¿sí o no? Si lo transpones te va a dar algo así. Si este lo multiplicas por la matriz de masa y lo multiplicas por este mismo, lo multiplicas por el del segundo modo de vibración, por este que está aquí, que va a ser, obviamente, va a ser piso 1, y aquí va a ser, ya no va a ser 1 y 1, sino que van a ser 2 y 2. Al hacer esa operación te va a dar 0, ¿cierto? Eso se llama ortogonalidad de los modos. ¿Qué quiere decir eso de ortogonalidad de los modos? Ya se los explico, no se vayan a asustar. ¿Listo? Recuerden que N y M son los modos de vibración. Aquí estoy diciendo el modo de vibración 1 o modo de vibración 2, los que tengan. ¿Listo? Es importante esta propiedad de ortogonalidad de los modos, es importantísima esta propiedad de ortogonalidad de los modos, porque es la propiedad que nos permite desacoplar las n ecuaciones diferenciales en n ecuaciones independientes de un solo grado de libertad. Y esto nos facilita normalmente el cálculo de la respuesta sísmica en estructuras complejas. Entonces, fíjense acá. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Bueno, entonces aquí. La ortogonalidad nos dice que el modo 1 no siente al modo 2, o sea, no siente lo que pasa en el modo 2. Si el edificio se está moviendo en el modo 1 y aplicas fuerzas que corresponden al modo 2, el trabajo neto de esas fuerzas, que esas fuerzas realizan sobre el movimiento del modo 1, es 0. Parece chino, ¿sí o no? Parece chino, pero no lo es. Aquí está un ejemplo bien sencillo. Es como intentar mover un objeto, por ejemplo, tengo este objeto aquí, y le aplico una fuerza vertical, pero quiero que esa fuerza vertical me desplace hacia acá. Es imposible, ¿no? No lo va a hacer. Entonces eso significa la ortogonalidad de los modos. Simplemente es eso, chicos. Es como intentar mover un objeto hacia adelante empujando hacia abajo. No va a pasar nunca. Por más fuerza que hagas, no contribuyes al movimiento hacia adelante porque son direcciones o modos totalmente independientes. Esto que está aquí es un ejemplo muy sencillo de lo que significa ortogonalidad. Por eso, al hacer esa operación, te va a dar igual a 0. Y es tan, pero tan importante esa propiedad, muchachos, que esa propiedad es la que nos permite que esta ecuación que está acá, que esta ecuación que ustedes miran aquí, esta ecuación del movimiento, se desacople. O sea, que ya no sea una ecuación acoplada con muchos grados de libertad, sino que sea con un solo grado de libertad. Y vamos a ver cómo se hace eso.
Un poco denso, ¿no? Un poco denso todo este tema. Pero van a ver que al aplicar el ejercicio y al hacer el ejercicio, ustedes se dan cuenta que eso ha sido más fácil que lo que acabamos. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos acá. Entonces, fíjense en lo que dice aquí. Fíjense en lo que dice aquí. El problema de autovalores y autovectores tiene n pares de soluciones o frecuencias naturales y n vectores modales. O sea, quiere decir que si tienes tantos grados de libertad, pues vas a tener tantas frecuencias o tantos periodos, porque recuerden que las frecuencias nos llevan a encontrar periodos de vibración de la estructura. Entonces, para cada periodo vas a tener vectores modales. Vectores modales. ¿Listo? Fíjense, aquí tienen un edificio de diferentes pesos. Aquí tienen otra vez las masas concentradas. Entonces, cuando tú encuentras los modos, esos deben ser ordenados. O sea, los modos se ordenan de la siguiente manera, teniendo en cuenta que la frecuencia más importante es la frecuencia o es el periodo fundamental de la estructura. Entonces los modos se deben ordenar de esta manera. Se ordenan teniendo en cuenta que ese modo corresponde a esta frecuencia de vibración. Ese va a ser el modo 1, porque te suelen dar de forma desorganizada. Ese modo de vibración que te lleva a la frecuencia más importante, que es el periodo fundamental de la estructura, es el más lento y es el más importante, y por eso se denomina así, periodo fundamental de la estructura, y lo calculas de esta manera. Lo van a ver ahora. Y ese es el que aporta en mayor medida a la respuesta total de la estructura. ¿Por qué? Porque va a movilizar más masa. Si moviliza más masa, masa es igual, la masa, multiplicarla por la aceleración te va a dar mayor fuerza. Por eso es el más importante, porque vas a tener, por ese modo, mayor aporte de fuerza. ¿Listo? Bueno, chicos, aquí te dice, un modo es más importante cuando aporta mayor masa a la respuesta. Ahí te lo dice, por esa razón. Listo, listo, muchachos, vamos para acá. ¿Hasta ahí preguntas? ¿O lo ven algo denso? ¿Está qué? ¿Está feo? No, eso no está feo. No, lo van a ver con un ejercicio que es extremadamente sencillo, muchachos. Yo les decía, esta es una clase de especialización. La verdad es una clase de especialización. Pero es muy sencillo cuando ustedes ya miren el ejemplo y vuelvan a revisar acá, ustedes van a dar cuenta que esto ha sido muy fácil. Lo van a ver. ¿Listo? Fíjense aquí lo que dice. La rigidez lateral K se debe obtener a través de un análisis matricial, el cual depende de las propiedades de los elementos, geometría y grados de libertad de la estructura. En determinados casos se puede proponer, verás, aquí está bien interesante, en determinados casos se puede proponer un modelo considerando que las vigas tienen rigidez infinita a flexión, o bien rigidez a flexión nula. Aquí está. Mira, uno puede decir, aquí tengo una rigidez de viga infinita. O sea, aquí estoy diciendo que esta viga se va a comportar de esa manera. Cuando tiene una rigidez infinita a flexión, se va a comportar como si fuera un diafragma rígido, la viga. Pero también puede ser cero. Esta que está aquí, muchachos, generalmente se determina la rigidez mediante esta expresión que ustedes están viendo. Este es un modelo, lo van a ver ahorita, es un modelo que se llama un modelo de un edificio acorde, se llama. Pero es una idealización que nos va a permitir comprender muy bien cómo se soluciona el problema de autovalores y autovectores, que es extremadamente sencillísimo. Entonces, generalmente este es el buscar autovalores y autovectores. Es un edificio acorde con rigidez infinita en las vigas y soluciona eso. Fíjense aquí está. Suele llamarse edificios de corte a los sistemas idealizados, donde se asume que las vigas y sistema de pisos tienen rigidez infinita. En el problema dinámico la viga no se deforma axialmente.
por eso es que se conoce como diafragmático. Se desprecia la deformación axial de vigas y de columnas. La masa se supone concentrada en los niveles de los pisos. Un edificio de cortante para un sistema de 3 grados de libertad puede ser el siguiente. Mira, aquí tienes un edificio de 3 grados de libertad, ¿cierto? Y aquí está. Este es el ejemplo que ustedes van a solucionar, porque es muy sencillo. Aquí tienen entonces un edificio de 3 grados de libertad. Mira, ¿qué está pasando en esta imagen? ¿Qué está pasando en esta imagen? Aquí tengo el edificio, presten atención que este es el que solucionan ustedes. Este es el que solucionan ustedes a mano. Ya muchos estudiantes que han visto esta materia conmigo han solucionado esto de forma muy sencilla. Hay que investigar un poquito, pero lo han hecho muy bien. Aquí está, tengo un edificio de 3 grados de libertad. Lo puedo representar de esta forma. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que concentro la masa. Estoy concentrando la masa. Segundo, tengo que recordar que tiene una rigidez. Este resorte representa la rigidez del piso 1, la rigidez del piso 2, la rigidez del piso 3. Obviamente, si yo le aplico una fuerza a cada masita, voy a tener desplazamientos, ¿sí o no? Voy a tener desplazamientos. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto que está aquí? Fíjate lo primero que podemos hacer. Cuando tú le aplicas esta fuerza externa que está aquí, ¿qué intenta hacer? Por inercia, intenta hacer la masa. La masa intenta quedarse en su posición, no moverse, ponerse. Aquí está. Mira, aquí está. La masa 1 por caso 1. Pero también ese resorte se va a oponer, ¿sí o no? Ese resorte trata de oponerse a ese desplazamiento. Entonces aquí está. Pero fíjate lo que está pasando. Está pasando que también estoy aplicando una fuerza 2 a la siguiente masa. ¿Sí o no? Estoy aplicando una fuerza 2 a la siguiente masa. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente que va a haber una masa que se opone a esta fuerza 2, que es esto que está aquí. Y lo mismo va a pasar con la fuerza 3, que está actuando en este grado de libertad 3. Pues que también va a haber una masa por una aceleración que se opone a eso que está aquí. Pero fíjate, ¿qué pasa aquí? Que este resorte que está acá, pues obviamente se va a oponer a ese desplazamiento de esta masa que está aquí, debido a esa diferencia de desplazamientos. ¿Lo ven? Es claro, ¿no? Es claro. Pues obviamente, si tú restas este desplazamiento 2 menos desplazamiento 1, es lo que se va a desplazar este resorte que está acá. Y lo mismo con el resorte que está acá. Pasa lo mismo. X3 menos X2. Podríamos hacer una ecuación con esto que tenemos aquí. Podemos sacar una ecuación de equilibrio para cada masa. En cuerpo libre, ¿lo podemos hacer? Sí, aquí está. Fíjate. La masa 1, que es esta masa que está acá, la masa 1, caso 1, que es esta que está acá, por X1, menos las fuerzas que se están presentando aquí. Las fuerzas que se están presentando allí, o que están interactuando. Como esta que está aquí, para hacia acá, entonces se opone a la sensación. Vamos al segundo piso. Fíjate lo que pasa. Debido a esa fuerza, aquí la tengo la fuerza, pues obviamente también voy a tener la otra fuerza que se presenta. Fíjate, estas dos fuerzas se oponen a las fuerzas, estas fuerzas que se originan aquí debido a la carga externa, se oponen a estas fuerzas inerciales que se producen debido a las cargas externas. Masa 2, X2. Listo. Y pasa lo mismo con la masa 3. ¿Puedo acomodar estas ecuaciones de alguna manera? Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Hasta ahí, foto? ¿Podemos hacer algo con estas ecuaciones? Por supuesto que sí. Fíjate, aquí tengo nuevamente las ecuaciones. Simplemente lo que he hecho es ordenarlas un poquito mejor. Las estoy ordenando un poquito mejor y las voy a poner de forma matricial. De forma matricial puedo escribir lo siguiente. Puedo sacarme aquí X1
puedo sacarme x2 y puedo sacarme x3. Mira, x1, x2 y obviamente x3. ¿Qué puedo hacer entonces? Puedo decirle que en x1 tengo masas, aquí están, y puedo decirle que en rigideces está K1 más K2, míralo aquí, K1 más K2. ¿Qué está en X2? En X2 está menos K2. ¿Hay algo en la primera ecuación en X3? No, por eso este valor es 0. Me voy a la siguiente ecuación. ¿Qué pasa con X1? ¿Hay X1 en esta ecuación? Sí, ¿cuál es? X2, míralo aquí, menos X2. ¿Qué pasa con X2? En X2 hay K2 más K3, míralo aquí, K2 más K3. ¿Y qué pasa con X3? Bueno, me falta menos X3, que es este que está aquí. Lo puse aquí. La estoy simplemente reorganizando de forma matricial. ¿Qué pasaría acá? X1, X2, X3, que tengo esta ecuación. ¿Qué corresponde a X3 que está aquí y a menos X3 que corresponde aquí? Y ahí quedó completamente organizado. Fíjense, muchachos. ¿Recuerdan que el problema de autovalores y autovectores tenía masa? ¿Recuerdan que era masa menos omega al cuadrado o menos la frecuencia al cuadrado multiplicada por la matriz de rigidez? Fíjense, aquí está. Simplemente utilizamos un edificio de corte para simplificar las cosas. Un edificio de corte de 3 pisos. Entonces, en su ejercicio, en el que les voy a colocar para que lo hagan en casa a mano, es este, masa y rigidez. Aquí tienen la matriz de masa y aquí tienen la matriz de rigidez. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la frecuencia y modos en un sistema de 2 grados de libertad? Vamos a mirar aquí. Aquí, este es el que voy a hacer yo. Voy a hacer de 2 pisos y el que ustedes van a utilizar es de 3 pisos. Entonces, ¿cómo sería la matriz de rigidez para un edificio de 2 pisos, chicos? De 2 pisos. La matriz de masa y la matriz de rigidez. Entonces, aquí tengo rigideces y aquí tengo masa. Recuerden que el de acá es el que ustedes van a realizar para que desarrollen todo el cálculo de los periodos de vibración y de los modos de vibración y muchas otras cosas más que vamos a ver. Este es. Pero acá tengo un ejemplito de 2 pisos. Aquí tengo un edificio de 2 pisos que es K1, K2, masa 1, masa 2. Vamos a utilizar el edificio de corte. El mismo edificio de corte nos permite idealizar una solución simple para entender todo el problema que vamos a hacer, todo el problema que se soluciona. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones. Como tenemos solo 2 grados de libertad, pues vamos a tener simplemente esas 2 ecuaciones. Y aquí tenemos nuestro problema de autovalores y autovectores. Entonces, fíjense aquí. La matriz de rigidez sería conformada entonces por K sub 1 más K sub 2, que está aquí, menos K sub 2, que es este, menos K sub 2 y K sub 2, y aquí tenemos nuestra matriz de masa. Una matriz de masa es diagonal porque solo tenemos 2 matrices. ¿Cómo soluciono esta ecuación? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer aquí, muchachos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer en esta ecuación? Hay que hacer resta, una resta de matrices, ¿sí o no? Pero primero multiplico esto por esto y esto por esto. Aquí está. Entonces, fíjate, he multiplicado este lambda. ¿Este lambda qué es? El omega al cuadrado. ¿Y el omega al cuadrado qué es? Las frecuencias, que nos permiten determinar ¿qué? El periodo de vibración de la estructura. Y el periodo de la vibración de la estructura nos permite saber o hallar los modos de vibración. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico el lambda por m sub 1, plin, 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 ¿y cómo soluciona ahora esto? ¿Cómo se hace resta de matrices? Aquí está. Fíjate. Así se hace resta de matrices. No tomas K sub 1 más K sub 2 y lo restas menos este que está acá, menos K2 menos 0. Y lo mismo acá, menos K2, 0. ¿Hasta ahí algo difícil? No, eso es más fácil que peluquear calvos, muchachos. Otra vez, voy aquí y soluciono esto que está aquí, o sea, en otras palabras, aquí me quita el 0. Listo, llegué a esta ecuación.
Ahora sí, ¿cómo saco el determinante? ¡Ay! El determinante, muchachos, el determinante es tomar este lado que está aquí y multiplicarlo por este que está acá, ¿no? Y restarlo de la multiplicación de este por este, ¿sí o no? Así se sacaba un determinante de una ecuación. Se pone un poquito más complicado cuando es de 3 por 3, ¿sí o no? De 4 por 4, ahí sí ya la cosa ya no es tan fácil, porque cuando es de 4 por 4 nos toca irnos a otros métodos. Y ahí sí ya no me quiero meter a ese plano, porque eso sí ya es un tema ya un poquito más fuerte. ¿Listo? Entonces, fíjense, hasta de 3 por 3 funciona con esta metodología. Hasta de 3 por 3 no tiene ningún problema, sino que ustedes tienen que saber cuál es la solución para uno de 3 por 3. ¿Cómo se solucionaba el determinante de uno de 3 por 3? ¿Qué métodos había? Se agregaba una fila para abajo. Ya no se acuerdan. Sí. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Yo creo que se agregaba una fila para abajo. Ceros a una abajo y a la fila y a la... Y lo solucionabas cruzado. Si lo cruzabas, multiplicabas todo esto así, y lo restabas por el otro lado cruzado y lo solucionabas. Ese era un método, uno, porque hay más métodos. Hay uno muy bueno que es el Newton-Raphson. Miraron métodos numéricos, ¿no? Sí. Newton-Raphson. Sí. ¿Sí les suena? Por ahí también se puede solucionar. Bueno, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono esto? Aquí ya tengo una ecuación, chicos. ¿Cómo tengo esto? ¿Cómo soluciono esto? Esto ya es una ecuación. Esta ya es una ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplico esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto, menos esto por esto y ya. ¿Sí o no? Eso sí es álgebra, muchachos. No van a decir que ya se olvidaron. Entonces, fíjate ahí. Multiplicas esto por esto, multiplicas cada término, porque es una multiplicación. Después la arreglas muy bonita la ecuación y te sale algo que se llama un polinomio característico. Y ese polinomio característico, de una vez que haces toda la álgebra, porque aquí está el álgebra que tienes que hacer, ahí se los coloco. No lo voy a hacer porque se supone que ustedes son muy luchos en esto. Y llegas a esta ecuación que está aquí. Llegas a la ecuación que se llama una ecuación característica. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Una ecuación cuadrática. ¿Y cómo solucionas la ecuación cuadrática, hijo? O la escala o factorizando. Hay una solución muy facilita, ¿no? Menos B era nomás. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer. A M1 por M2 lo vamos a llamar A. A esta otra expresión que está aquí la vamos a llamar B. Y esta otra expresión C la vamos a llamar K1 por K2. Y esta ecuación que está aquí, si la conocen ustedes, ¿no? Sí. Esta sí la solucionamos fácilmente, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Es una ecuación de segundo grado y ahí está la solución. Y ahí te has encontrado lambda. ¿Y qué es el lambda? Es la frecuencia. Ya te la encontraste. Entonces aquí encuentras lambda 1 y encuentras lambda 2. Aquí está solucionado. Mira, han encontrado ustedes las frecuencias. Como han encontrado las frecuencias, que es la raíz cuadrada, porque recuerden que le pusimos que W cuadrado es igual a lambda. Te encontraste las frecuencias. Si te encuentras las frecuencias, ¿qué encuentras? Los periodos de vibración. Ahí están. ¿Y si lambda da imaginario, se la descarta? Sí, pero generalmente no te va a dar imaginario. ¿Listo? Ahí está, muchachos. Con eso encuentran los periodos de vibración de la estructura. Ya los encontraron. ¿Será que puede ser la anterior cuestión? Fíjense, muchachos, hemos llegado a encontrar los periodos de vibración de la estructura. Genial. Con esa simple matemática. Ahora nos queda, muchachos, ahora determinar los modos de vibración. Ya tenemos
el famoso T sub 1 que está aquí, ya lo tenemos, T sub 1, y ya tenemos T sub 2. Ya tiene usted los periodos de, imagínese, ya tiene eso. Así que ya puede cobrar 300,000 pesos, si usted quiere. No van a cobrar 300,000. Porque esto, es que lastimosamente todo esto es complejo hacerlo. Es complejo hacerlo. Usted tiene que ver álgebra lineal. Pero primero entender matemáticas, álgebra lineal, pasar por todo eso de álgebra lineal es una materia densa para poder conocer todo esto. El software te lo hace, tú no lo miras. Pero tú estás echando a la basura todo este conocimiento que tú tienes si cobras tan poquito. No debe ser. El que el software lo haga no quiere decir que tú disminuyas lo que tú sabes, lo que conoces, porque es fuerte. Listo, chicos. Aquí tenemos nuestra estructura de 2 grados de libertad, que es la que está aquí. ¿Listo? Entonces, fíjate, coordenadas, aquí vamos a ver lo que son las coordenadas modales. Se llaman así, coordenadas modales. Coordenadas modales. Entonces, n es el grado de libertad. N, el número de modo. N, el número de modo. Entonces, aquí tengo mi estructurita de 2 pisos y aquí tengo mi modo 1. Entonces, la estructura se está moviendo así. La estructura se mueve hacia allá y se mueve hacia acá. ¿Cómo se llama este fenómeno que sucede de que el edificio vaya de esta posición hasta acá, pase por esta posición y llegue hasta acá y se devuelva? ¿Cómo se llama? Oscilación. Pero ¿cómo lo conocemos más? ¿Cómo? Periodo. O sea, es el tiempo que se demora en la estructura desde su punto original, irse hasta el extremo, volver al original, pasarse hasta el otro y volverse hasta aquí. Eso se llama periodo de vibración. Eso es lo que es un periodo. Eso se enseñaron en física, ¿recuerda? Ahí está. Entonces, fíjese, aquí tenemos nuestro primer modo de vibración. Está compuesto de estas coordenadas modales. Este 1 es el grado de libertad porque está ubicado en el piso 1. Y este otro que está acá es el número de modo porque es el modo 1, corresponde al modo 1. Entonces es grado de libertad 1, grado de libertad 2, modo 1, modo 1. Voy al otro. Ahí está, modo 2, grado de libertad 1, grado de libertad 2. La estructura se mueve así, ¿no? Se mueve así, pero esa también puede moverse hacia acá y también puede moverse hacia acá y corresponde al mismo modo. Puede hacer esto, la estructura puede hacer así. Y ese sería otro modo. Entonces, fíjense, muchachos. Aquí está la definición que quiero que se metan en la cabeza. Los modos de vibración de la estructura son las formas en que la estructura se puede deformar y dependen del número de grados de libertad de tu sistema. No son desplazamientos, sino que son formas. No se olviden de eso. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿cómo calculo los modos? Ahora sí llego ya a la parte interesante. ¿Cómo calculo los modos en un sistema de 2 grados de libertad? Pues fíjate, recuerde esto, ¿no? Recuerde que los modos son formas. No son desplazamientos. Repito, son formas. Entonces tienes ahí tus grados de libertad, tienes tu rigidez 1, tu rigidez 2, más a 1, más a 2. Aquí tienes tu ecuacióncita que ya sabes cómo solucionarla. ¿Y qué vas a hacer? Entonces recuerda que aquí está tu modo de vibración. Entonces aquí ya la has compuesto, fíjate. Ya conoces, esto ya lo conoces, esto ya lo conoces, esto ya lo conoces, todo ya lo conoces, todo está conocido. Entonces, lo que nos falta conocer es esto. ¿Qué puedo hacerlo para solucionar? ¿Cómo lo solucionan, chicos? Porque esto puedo multiplicarlo por esto y esto puedo multiplicarlo por esto y saco 2 ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, mira, llego aquí y saco esta ecuación, ¿no? Y multiplicar todo lo que tú miras aquí por esto y
esto por esto y soluciono y aquí encuentro una ecuación, ¿sí o no? Acá, si tú llegas y le das a este valor, se suele ser así, le das un valor de 1, asumes que es 1, pues obviamente lo que le estás diciendo es, si este lo tomas con 1, ya te puedes conocer el otro valor y conformaste tu primer modo de vibración. Ahora si vas al otro, entonces aquí ya vas al otro modo de vibración y haces exactamente lo mismo. Y aquí obtendrías tu segundo modo de vibración. Entonces, como estás asumiendo un valor, estás asumiendo un valor, puedes conocer el otro, estás asumiendo un valor, puedes conocer el otro y tendrías los dos modos de vibración. Ahora los puedes normalizar y eso va a ser tarea para cuando miramos el ejercicio. ¿Cómo lo miraron? Fácil, ¿no? Fácil, muchachos. Porque ya en lo que debemos centrarnos es esto. Ustedes ya miraron la explicación de dónde sale todo. ¿Listo? Paro hasta ahí para no, porque ahí sigue un resto.